Buenas tardes a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que acompaña a la Comisión de Sustentabilidad para conmemorar el Mes del Ambiente. La Universidad Nacional se ha distinguido a lo largo de su historia por participar activamente en los esfuerzos para alcanzar el bienestar de las personas y del ambiente. Desde esta actitud proactiva y responsable en el contexto de la pandemia del COVID-19, la UNA ha tomado acción y se ha dado a la tarea de concebir posibles soluciones a los desafíos que se presentan en esta situación inédita. Una de estas acciones consistió en la conformación de una comisión para el desarrollo de propuestas económicas organizada por la Vicerrectoría de Investigación y en atención al acuerdo del Consejo Universitario. El doctor Olman Segura Bonilla participó de esta comisión y en esta ocasión nos comentará sobre la naturaleza de algunas propuestas. Olman Segura Bonilla estudió en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, pero se graduó en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, con doble bachillerato en Economía y Ciencias Políticas. Luego estudió su maestría en Economía en América Latina en la Universidad de Londres, Queen Mary College, en Inglaterra, y su doctorado en Aalborg University, en Dinamarca, en Economía de la Innovación y Cambio Tecnológico. También realizó estudios y una pasantía en Economía Ecológica en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Es ex rector de la Universidad Nacional en el periodo 2005-2010 y actualmente es director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, de la UNA. Contamos en esta ocasión con una persona que ha sido artífice del desarrollo y la proyección de la universidad en su misión de contribuir al desarrollo, libertad y justicia de nuestra sociedad. Invitamos a las personas asistentes a formular sus preguntas y comentarios a través del chat para que don Olman las atienda al cierre de la conferencia. Por favor, nos dejan su nombre, correo electrónico y lugar de donde nos acompañan. Iniciamos esta conferencia, el COVID-19, cambios ambientales y política económica. Muchas gracias, don Olman. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, perfecto. Perfecto, entonces voy a ver si puedo compartir una pantalla con ustedes. Me da mucho gusto estar hoy en la tarde atendiendo esta interesante invitación de la Vicerrectoría de Extensión, de una vinculación y en general de la universidad. Muchas gracias a Ana Yudel por la presentación y a los compañeros Johan y Cinia que han estado detrás de todo el evento y que esperamos que lo podamos desarrollar bien. Yo espero durar alrededor de unos 30 minutos. Vamos a arrancar ahí con la presentación. Espero que ahí se puede ver. Le agradezco si me confirma que se ve la primera lámina. Sí, señor, perfecta. Fantástico. Bueno, hoy me invitaron a hablar sobre el COVID-19, cambios ambientales y política económica. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué enredo es eso? ¿No? Porque es la crisis de los virus, el ambiente y la política económica, pero todo está bien relacionado. Vamos a ver cómo lo vamos a explicar. Desde luego que no podemos arrancar a hablar de asuntos ambientales sin hablar de un tema clave en nuestro ambiente y en nuestra sociedad, que es el cambio climático. Y por eso, en los contenidos de la presentación, lo primero que haremos es hablar un poquito de cambio climático. Y a veces pareciera que todos sabemos qué es cambio climático, pero tal vez lo vamos a sentir y lo vamos a ver cómo es que se ha manifestado ese cambio climático y por qué será que no le tomamos tanta importancia. Luego hablamos del COVID-19 o coronavirus, ¿verdad? Y sus impactos, que son impactos, adelanto, positivos, pero también impactos, desde luego, negativos. Luego vamos a hablar de los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, las universidades y la economía circular. Y que esa es la que nos lleva al tema de las políticas, de cómo es que vamos a vincular las políticas. Ahí están las tres líneas que estamos hablando y luego llegamos a unas conclusiones. Espero que
les interese. Como les decía, tenemos un enorme problema y ahí en ese caricatura me pareció buena para arrancar esta presentación. El mundo entero estamos peleando contra el virus, contra el COVID, pero a la par está esperándonos el gigantón del cambio climático para entrar al ring. Y es más grande, y es más fuerte, y es más temeroso, es más el problema que vamos a tener. Entonces, aunque estamos nosotros en este momento urgidos y atendiendo la gran crisis del COVID-19, tenemos que tener presentes que estamos en una situación grave alrededor del mundo. Cuando yo digo grave, ¿qué significa? Bueno, es que más de 700 millones de personas en el mundo están viviendo con $1.90 al día. Es que 45% de las muertes en niños menores de 5 años son hechas o causadas por la malnutrición. Es que 617 millones de jóvenes en el mundo no poseen conocimientos básicos de aritmética o nivel mínimo de alfabetización y viven como están ahí en la foto, tomando agua de los pozos. Y es que también entre el año 2000 y 2010 las emisiones de gases de efecto invernadero hechas por los carros y por las industrias aumentaron más que las 3 décadas anteriores juntas. Y que en esta última década, del 2010 al 2019, que es cuando tenemos datos, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron a un ritmo de 1,5% anual, más que los periodos anteriores. 780 millones de personas trabajan, pero no ganan lo suficiente para salir de la pobreza. En Costa Rica, ustedes saben que teníamos antes de la crisis del COVID-19 un 20% de la población, o sea, 1 millón de personas viviendo en pobreza y alrededor del 7% o 6.5% viviendo en pobreza extrema. Eso significa viviendo con menos de 80,000 colones al mes en Costa Rica. Entre el 2016 y el 2030 se requerirán 470 millones de empleos, de acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, para quienes ingresen por primera vez al mundo laboral. Esa es la situación que tenemos y ante eso tenemos un cambio climático gigantesco y que a veces lo ignoramos y no tomamos en cuenta. Pero cuando ya vemos las manifestaciones como esta, en donde hasta el fuego camina por el agua, cuando vemos cosas como estas, entonces nos damos cuenta que sí es cierto que existe cambio climático. Y el día siguiente de ese aguacero o de esa estampida, y a veces pensamos que fue que sucedió, que vino un aguacero, pero en China, en Estados Unidos y en todo el mundo está sucediendo el problema del cambio climático. Las manifestaciones son como en esta, en Guangdong, donde se vino abajo toda una represa, enterrando e inundando a millones de personas en el barro y en el agua, y pasa de un lado al otro del mundo. Por eso les traje algunos videos un poco dramáticos de lo que sucede, por ejemplo, en España. Dios. Madre mía. O en Chile, las casas enteras, los carros tanques de gasolina son llevados, mírenlos, por las situaciones de cambio extremo del clima, pero también aquí, no muy lejos, el huracán Otto, que ustedes recordarán, en noviembre del 2016 en Costa Rica y Nicaragua, que afectó a cientos de personas que tuvieron que recoger albergues, o también en San Pedro de Montevideo,
que a menudo sucede. Y decimos que son las alcantarillas que estaban más limpias, que desde luego que sí. Pero también son estos problemas de deslave, por ejemplo, y de cosas que suceden como esta en Desamparados. Claro que en Heredia no, en Heredia no pasa nunca. O sí pasa. Veamos esta, al frente de Opsicori. Inundación repentina con un extremo de lluvia de un día para el otro o de un momento al otro. Y es así que el mismo aumento de la temperatura evapora el agua de los océanos, causa esos enormes aguaceros y las inundaciones, pero también absorbe la humedad de los suelos y hace que existan más sequías, más largas, más severas, y las condiciones son extremas de un lado al otro. Y esto se conecta con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de bosques, con los incendios forestales, con otros problemas. En el caso de las sequías también podamos dar ejemplo. Este es en el 2015 en China, uno de los extremos, más de 1.8 billones de dólares que se perdieron en la sequía, o en Tailandia en el 2016 que sufrió la peor sequía de los últimos 60 años, o también en Vietnam, la peor sequía en los últimos 90 años, sufriendo hambrunas gigantescas, o en Maharashtra, en el estado de la India, en donde más de 400 agricultores se suicidaban en el 2016 debido a la presión de la sequía y de no poder pagar las deudas y no poder llevar alimento a sus casas. A veces parece que es muy lejano y a veces parece que el cambio climático, sí, se oye por todo lado y no pasa nada, pero también causa impactos en Costa Rica, como lo vimos con las lluvias, pero como también lo vimos con las noticias del día de ayer, en donde ya un agricultor se suicida por deudas tras meses luchando por pagarlas. Y como les decía, en India se suicidaban 400 en el año. Aquí es el primero en Cartago. Entonces, realmente, en medio de esa situación aparece el COVID-19, el coronavirus, y tenemos que tomar medidas sanitarias gigantescas. El 6 de marzo es el primer caso en Costa Rica. 1.318 casos están confirmados ahora al 7 de junio. Y obligó al distanciamiento social, al aislamiento social, al cierre de escuelas, colegios, universidades, cierre de negocios. La economía local está cerrada, los malls, las tiendas. Es enorme el impacto que se está causando en la parte económica debido a eso. Pero bueno, hemos priorizado la salud humana. No la estamos priorizando tanto cuando hablamos del cambio climático, ahora vamos a referirnos, pero pareciera que el COVID, sí, como nos ataca directamente a la salud, entonces hemos tomado estas medidas y desde luego que tienen impactos importantes en la economía. Por ejemplo, se estima una pérdida de 4.8% de las horas de trabajo, de acuerdo a la OIT, 135 millones de empleos a tiempo completo que se estarían perdiendo. Se estima una contracción de la economía de socios comerciales de Costa Rica de menos 5.5%, o sea, las exportaciones o las importaciones que podemos hacer a esos países se van a ver mermadas por eso. Hay un aumento del desempleo a aproximadamente 20%. Teníamos antes del COVID, antes de marzo a diciembre o enero de este año, teníamos el desempleo más alto con 13,000 personas, más alto de los últimos tiempos, y ahora tenemos uno todavía gigantesco que es entre 500 y 600,000 personas. Al 25 de mayo, que eso es la semana pasada, teníamos 860,000 personas solicitando el bono proteger. Quizás nosotros en la universidad estamos un poco más tranquilos, o en las universidades o en
o los que trabajamos en el sector estatal de gobierno, tanto instituciones autónomas como no autónomas, porque tenemos al Estado como patrono y un salario fijo que nos puede llegar. Pero la realidad es que en el sector privado, que es donde está la mayor parte de los trabajadores de Costa Rica, pues están perdiendo sus trabajos, sus empleos, o bien reduciendo las jornadas y reduciendo los salarios. Más de 10,000 noches fueron canceladas en los hoteles de Costa Rica en estos primeros meses. Y se espera una caída de 80-90% de las reservaciones futuras. El sector turismo, que es el sector más boyante de la economía durante los últimos años, cayó de un pronto a otro a cero prácticamente. Y aún cuando se abra, aún cuando abramos los aeropuertos y podamos recibir a los turistas, muy difícilmente la gente va a priorizar ir a pasear, a quedarse cuidando su salud. Las estimaciones del Banco Central son de una disminución de menos 3.6% de la economía nacional para este año. Sin embargo, la CEPAL, el Centro Económico para América Latina, pronostica para Costa Rica un menos 4.1% y el Banco Mundial pronostica un menos 5.2% para todo el mundo. O sea que realmente la situación está complicada. Pero además, cuando tenemos 860,000 personas tocando la puerta para acceder al bono proteger por 3 meses únicamente, porque el Estado va a poder financiarlo por 3 meses con algunas de las recomendaciones que hicimos diferentes economistas, realmente la situación se va a poner demasiado complicada con el ingreso de recursos al Estado costarricense. Entonces, el Estado va a tener que gastar más, pero va a recibir menos dinero. Veamos aquí las fases de esta crisis. La primera fase es esta de aislamiento y restricciones. La segunda es de estabilización y la tercera de recuperación. Si este cero que está aquí significa la situación que teníamos antes y partimos de aquí, de esta posición, todo cayó, todas las actividades cayeron. Las actividades de comercio, las actividades de restaurantes, de actividades de ocio, los gimnasios, los viajes, en fin, todo cae, todas estas que representan a esas diferentes actividades. A lo largo de estos meses que digamos fueron a partir de marzo en Costa Rica y ahorita estamos en junio, ¿ok? Estamos todavía en esta primera etapa de aislamiento y restricciones. La única variable que subió fue la de alimentación, porque de alguna manera ya nos tuvimos que quedar en las casas, tuvimos que quedarnos en los diferentes hogares o espacios, y entonces empezamos a comprar para nuestras casas en vez de comer afuera, etc. Y entonces esa está un poquito por arriba, pero luego va cayendo conforme nos damos cuenta también que la faja o que los botones del pantalón ya no nos quedan, entonces hay que moderarse con la comida, ¿no? Pero aquí está la etapa de aislamiento y restricciones. Y mientras la incertidumbre siga, mientras no aparezca una vacuna, mientras no aparezca un tratamiento, esta incertidumbre y este aislamiento va a seguir. Pero ya también escuchamos cómo podemos ir abriendo las diferentes actividades. Y entonces, al ir abriendo las actividades, empiezan a recuperarse poco a poco las ventas en el comercio, ya los restaurantes empiezan a trabajar a la mitad del aforo, algunos gimnasios empiezan a abrir ciertos días con cita, en fin, empieza a estabilizarse la situación económica y esperamos que se recupere en algún momento. Y regresaríamos a lo que ahora se llama una nueva normalidad. Probablemente la Navidad de este año sea una Navidad austera, y también a lo largo de este tiempo hemos dado cuenta que nosotros, pucha, de verdad que podemos vivir con menos de lo que tenemos. ¿Cuántas pantalones o cuántas camisas no nos hemos puesto durante estos días? Ahí están. Se van a asustar esas camisas y esos pantalones cuando nos los volvamos a poner. O los zapatos. Porque estamos en la casa muchos de nosotros. Desde luego que mucha gente ha tenido que ir a trabajar todos los días. No ha podido quedarse en casa. Pero igual le estamos pidiendo que se quede cuando puede. Esta es la situación de las fases de la recuperación. Desde luego hay perdedores y hay ganadores potenciales. Hay unos que pierden, como el turismo, la aviación,
la venta de autos, etcétera. Otros ganan como el comercio electrónico, las tecnologías, la parte farmacéutica, los hospitales, etcétera. Pero la situación pues es compleja. El consumo del gobierno va a aumentar, como decía yo, 1.2. Y esta es la situación, digamos, en fotos, gráficamente, al 6 de junio, cuando ya en China empezaron a restablecerse los metros y el tránsito, y 84.187 casos eran confirmados, pero ustedes pueden ver como la gente incluso se viste diferente, anda con tapabocas, etc. En Italia, ese mismo día, también aparecían 234.000 o sumaban 234.998 casos. Les puedo contar una anécdota. Se supone que para esta fecha yo estaría justamente en Italia, en Milán, en uno de los focos más grandes del coronavirus, porque tenía una invitación para hacer una pasantía en un proyecto que tenemos en el CIMPE. Tuvimos que suspender todos los viajes, tanto de ellos para acá como de nosotros hacia allá. Pero ustedes pueden ver cómo el comercio está detenido totalmente. Y Nueva York, Estados Unidos, 1.938.000 casos confirmados. Esta es Nueva York, donde las ciudades difíciles, donde las calles difícilmente están vacías. Y esto es Costa Rica, el 6 de junio, hace un par de días, donde se detectó el récord más grande de 55 casos en 24 horas. Y 1.318 casos fueron confirmados. Creo que hoy, el día de hoy, se rompió el récord de esos 55 casos, lamentablemente, por las diferentes razones. Entonces, tenemos una cantidad enorme de retos, digamos, cosas que tenemos que enfrentar, problemas enormes y también otros positivos con el COVID. La alteración de la naturaleza, tanto en la parte forestal como en la biodiversidad, hace que aumente la propensión de la propagación de los virus. En este siglo XXI ha existido el virus de síndrome respiratorio agudo severo, SARS, la gripe aviar, el H5N1, la porcina H1N1 y ahora el COVID-19. En todos los casos se trató de virus exclusivos de poblaciones de animales que mutaron e invadieron un organismo humano y se propagaron como patógenos nuevos entre la población. Ustedes comprenderán que yo soy economista y no conozco los detalles de todo esto, pero las lecturas que he hecho justamente hacen la relación entre la parte forestal y la pérdida de biodiversidad y también la penetración de los seres humanos en esas áreas en donde diferentes animales tienen esta serie de virus que conviven con ellos, pero que al trasladarse a la población humana, entonces se propagan y nos causan todo el problema que nos está causando el COVID-19. O sea, que tenemos que tener cuidado no solamente ahora, sino siempre con respecto a la forma en cómo explotamos y usamos sosteniblemente el sector forestal y la biodiversidad. Los presupuestos de los países, desde luego que cambiaron con las nuevas políticas y las reglas para disponer de recursos financieros y enfrentar la pandemia. La misma universidad ahorita también hemos tenido que cambiar y reacomodar los presupuestos. Y el gobierno, desde luego, que ha tenido que ver cómo coge dinero para poder pagar este bono proteger o para las ayudas a las empresas y a las pequeñas y medianas restaurantes y pymes. Y entonces todo esto cambia y cambian las prioridades. Las prioridades empresariales también cambiaron, porque antes estaban pensando en el desempeño ambiental o cómo cambiar para hacer reciclaje o más sostenibilidad, pero ahora estas mismas empresas están desviando los recursos y la capacidad logística para enfrentar la situación sanitaria. Los gobiernos y el sector productivo están buscando rescatar la estructura general productiva, generar empleo, reabrir la economía y evitar la conflictividad. Pero ayer justamente me entrevistaban a ver si era responsable abrir la economía. Y yo tengo que decir que no puede ser responsable si el Ministerio de Salud y la Caja no nos dice cuándo abrir y poco a poco en forma gradual, porque si no estamos poniendo en riesgo la salud de los seres humanos. Y desde luego la cooperación internacional a favor del ambiente cayó y fue interrumpida por todos los países. Bueno, esos retos tenemos que enfrentarlos, pero también hay impactos positivos.
del coronavirus en el ambiente. Se redujo el consumo de hidrocarburos y por lo tanto se redujeron los gases de efecto invernadero y las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Tenemos ahora los cielos más azules, el aire está más limpio, sobre todo en ciudades como Wuhan en China, como Pekín en China, como México, en la Ciudad de México o Nueva York. La gente sale hasta a ver las estrellas que hacía años no veían. La descontaminación de las aguas y la vida acuícola se está recuperando. Un ejemplo que seguramente han visto son los canales de Venecia, en donde por primera vez tienen aguas cristalinas porque los botes no están circulando. Y ojo paradójicamente se han salvado más vidas que las muertes que ha producido. En China, por ejemplo, donde se reportan ayer, 9 de junio, 9 de junio del año 20, 4.634 fallecidos por el virus. Y la cifra contrasta con 1.1 millones de personas que mueren al año víctimas de la contaminación del aire. O sea, que vean el cambio dramático entre cuánta gente se muere con el cambio climático y con la contaminación, pero que realmente, como se van muriendo poco a poco, ya no son noticia. En cambio, en el COVID llevamos el conteo día a día. Pero de todo esto, tenemos cosas negativas y positivas. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando millones de personas regresemos a la normalidad? Que queremos volver a ella. Pero bueno, lo que tenemos que tener en mente es que tiene que haber una política económica y una política general de desarrollo de los países y de las personas que sea más congruente con los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos fueron acordados en el 2015 por 193 países que tomaron los acuerdos y que hablaron de la necesidad de hacer más sostenible el planeta y de generar más ecoinnovaciones. Y seguramente ustedes han visto que estos son 17 objetivos de desarrollo, desde el fin de la pobreza, aliviar el hambre, salud y bienestar, igualdad de género, etc. 17 objetivos. Pero hay uno que yo quisiera llamar la atención el día de hoy, que es el cuarto objetivo, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La quiero destacar porque habla de educación, justamente lo que nosotros hacemos, esa es la tarea nuestra. Tenemos que ver cómo hacer para que las universidades de verdad ayuden en esta educación inclusiva, que no solamente es de preescolar, de primaria, secundaria, etcétera, sino que es de todos los demás grupos. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Y aquí es donde uno podría preguntarse, ¿es posible que las universidades apoyen la implementación de los ODS? Y yo creo que sí, porque hay 4 elementos fundamentales. Incluso hay un libro que habla de cómo empezar a trabajar con los ODS y las universidades, un libro de las Naciones Unidas, y habla de investigación, educación, gestión y gobernanza y liderazgo social. Por un lado, las universidades hacemos formación de profesionales capaces de crear soluciones. Tenemos que hacerles conciencia del problema no solo del COVID-19, del coronavirus, sino del cambio climático y los impactos que también tiene. Y de cómo tenemos que transformar nuestro sector productivo para que sea más ambientalmente responsable. Y también hacemos muchas innovaciones en la investigación. Nosotros en las universidades públicas tenemos más de 2.200 proyectos de investigación. Y también tenemos lo que llamamos un compromiso público. En unos lugares llamamos extensión, como este que tenemos aquí en la UNA, pero otros lugares se llama acción social. Y ahí hay mucho que trabajar con las comunidades y con las empresas y con las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque debe haber una mayor conexión entre los diferentes sectores para realmente impactar. No nos sirve nada más escribir artículos y escribir libros sobre el tema, sino también tener esa relación con la gente que vive día a día con la relación con la producción nacional. Y desde luego, tenemos que tener rendición de cuentas que involucren a los objetivos de desarrollo sostenible. Ojalá que tuviéramos todos los años una rendición de cuentas que también dé cuentas de lo que hacemos
de cómo gastamos el dinero, de cómo usamos los recursos, pero también de cómo respondemos a los objetivos del desarrollo sostenible, a esos 17 objetivos. A mí me parece que es muy importante tener un estado de la universidad que nos vaya midiendo esto. Y aquí es donde viene también el aporte o la respuesta que quisiera plantear. Nosotros tenemos que cambiar de una economía lineal en donde todo pareciera recto y lineal, valga la redundancia, a una de una economía circular, en donde las cosas circulen, se reciclen, se reusen, se reutilicen. En esta economía lineal, nosotros tomamos, por ejemplo, el agua y la alimentación y producimos aguas residuales, aguas sucias, podridas y de malos olores. En la economía circular, el agua y la alimentación pasan a ser reciclaje de nutrientes y se asimilan por el mismo ambiente. La energía y los combustibles generan emisiones en la economía lineal. En la economía circular, estas mismas energías renovables serían con emisiones cero o muy bajas. Los productos manufacturados generan desechos y herramientas de herramientas y ensamblaje en la economía lineal. En la economía circular, estos mismos productos manufacturados se podrían reutilizar y reciclar y volver a usar. La madera, la pasta, los metales y plásticos, en vez de producir solamente residuos sólidos, podrían convertirse en sistemas de abono orgánico, de biogás y de utilización y asimilación en la naturaleza, lo que llamamos la resiliencia de las cosas. Y ahí las universidades tienen mucho que aportar. Y ya hay ejemplos. En la Universidad de Guatemala, por ejemplo, se ha hecho una expo artística de los ODS y los artistas, músicos y de teatro están interpretando diferentes cosas con las ODS. En Sudán, en la Universidad de Afad, las mujeres están organizándose para participar en el ámbito personal, regional y nacional, que pretende que ellas sean personas que participen también por medio de la investigación y la formación laboral al cambio de los ODS. En la Universidad de Zúrich, de Suiza, hay varias facultades como Ciencias de la Educación y Geografía que están trabajando en temas de mitigación y adaptación del cambio climático. En la Universidad de Zaragoza, en España, también se están reenfocando en la movilidad generada por los campus universitarios y de cómo se trasladan de un lado a otro. Perdón que esté corriendo un poquito, pero es que ya se me está venciendo el tiempo. Pero también en la Universidad Nacional. Yo quiero decir que en la Universidad Nacional nosotros, a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta, estamos haciendo cosas. Una campus sostenible, el programa de gestión ambiental institucional, el programa de extensión. Bueno, aquí también puse un ejemplo que está en la página web del CIMPE. Nosotros hicimos un documento entre todos los académicos y académicas que se llama Medidas de Política Económica para Costa Rica ante la crisis mundial del COVID-19 y se lo mandamos al gobierno y a la Asamblea Legislativa y debo decir que de los 18 recomendaciones, por lo menos la mitad han sido tomados en cuenta. Y también trabajamos con la Municipalidad de Heredia y les hicimos una política para el cambio climático y estamos dando unos cursos y talleres a la gente de las escuelas y de los colegios, de los colegios principalmente, sobre Mi Huella Ecológica, que es un documento que salió didáctico y pedagógico, adaptado a ese nivel de los muchachos y muchachas para que reciban las clases de ciencia y tomen en cuenta la importancia del cambio climático. Entonces termino. ¿Por qué la crisis del COVID nos permite a nosotros recomendar el cambio y vincularlo con el cambio climático? Yo digo que porque nos ha obligado a repensar la forma de organizarnos, de las ciudades, de las universidades, de nuestro trabajo, de nuestra comunicación, hasta de nuestra vida personal. Porque en pocos meses hemos transformado la forma en cómo utilizábamos el Internet. Vea que incluso cuando empezamos a usar estas videoconferencias, habían compañeros y compañeras que se negaban a usarlo. Me complace muchísimo que nuestros conserjes y nuestros oficiales de seguridad y otros están aprendiendo y recibiendo clases a través de estos medios, porque se ha reducido el impacto en el ambiente, en emisiones, como ya dije, y en consumo de recursos, tales como los vehículos y los hidrocarburos, y podemos ver que podemos vivir con menos de su servicio y menos de esa contaminación,
porque se han generado innovaciones tecnológicas, mecánicas y aplicaciones para nuestros trabajos, haciéndolos en muchos casos más eficientes, porque se están generando nuevos empleos también en áreas que no conocíamos. Y porque ahora más que nunca confirmamos que la educación puede ayudarnos a transformar a nuestras ciudades y nuestras formas de producción y consumo. En conclusión, yo quisiera decir que la urgencia del COVID-19, del coronavirus, nos llevó a tomar medidas inmediatas y extremas que hace tiempo han clamado las mismas medidas o parecidas por el cambio climático los científicos, pero no hemos hecho mucho caso. Debemos actuar ante esta otra emergencia, ya mismo, para que el regreso a una economía normal, entre comillas, sea una economía diferente. El modelo de desarrollo actual debe cambiar y la nueva normalidad, la pongo entre comillas, debe esforzarnos para que sea hacia uno más equitativo y que fortalezca el cuidado de nuestra casa común. Y pongo casa común en rojo porque hasta el Papa ha llamado con la encíclica Laudato Si a cuidar nuestra casa común. Debemos actuar en varios frentes, empezando en la educación y la promoción de los ODS a todo nivel. Ahí también llamo la atención de que las universidades tenemos un ejemplo que dar y estamos ante una oportunidad de oro. Tenemos las elecciones de rectoría y rectoría junta dentro de una semana aproximadamente, o 2 semanas, bueno, menos por ahí. Y ahí hay que ver bien a quién vamos a elegir y qué camino va a seguir para esta transformación y para esta rendición de cuentas oportuna, para que también todo Costa Rica se sienta orgulloso de las universidades y no más bien nos señalen como están haciendo ahora. Y las universidades deben fortalecer la educación, tanto para los empleadores como para los trabajadores públicos y privados. Y de nuevo concluyo diciendo, ante todo, tiene que haber ética y moral, que deben ser los valores presentes en el desarrollo económico y de la sociedad y de nuestra sociedad, tal y como dice el Estatuto Orgánico de nuestra universidad. Termino con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Olman, por compartir estas apreciaciones. A continuación, iniciamos con las intervenciones de las personas que nos acompañaron. Voy a leerle la primera, don Olman, y si le parece, nos ofrece su comentario y así seguimos con la segunda y la tercera. Muy bien. ¿Para qué fecha o periodo considera usted que podría estar recuperada la economía mundial? No, yo creo que la economía mundial de este golpe no se levanta en varios años. Probablemente por lo menos un par de años para volver a las tasas de crecimiento anteriores. Sin embargo, como yo estuve diciendo en mi charla, yo esperaría que la recuperación no nos lleve a la misma tradición de contaminación y de peligro del uso de la biodiversidad y de los recursos naturales, sino que ojalá la redireccionemos de una manera más sostenible. Pero digamos, si nosotros pensáramos en Costa Rica, yo calculo que poco a poco se va a ir abriendo la economía y con aperturas y cierres, probablemente, si hay muchos contagios, pero no creo que se pueda abrir para nada hasta que aparezca una vacuna y aparentemente eso es hasta final de año, así es que de ahí no se sabe. Muy bien. La siguiente. De los retos identificados en la situación económica de Costa Rica ante la pandemia, ¿cómo considera usted que podría recuperarse la economía costarricense? Bueno, yo creo que aquí viene el tema de justamente de buscar medidas alternativas a lo que ha sido la forma más tradicional. Yo creo que, por ejemplo, el cierre de las fronteras, parcial, aunque sea, que está haciendo que los productos que se transporten, tanto de exportación como importación, se conviertan más caros
y se hagan más difíciles de circular, nos debe llevar al mercado interno a producir en la medida de lo posible algunos de los productos que estábamos importando. Pienso que, como dice un compañero del SIMPE, Rafael Díaz, hay que estudiar más las cadenas cortas de valor, esas cadenas que nos permitan, por ejemplo, producir, digamos, actividades agrícolas que puedan llegar a nuestro plato, digamos, en una relación corta y no necesariamente en las cadenas de valor más largas que son de todos los productos ya industrializados. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad en la parte de salud y lo ha hecho, yo diría que bastante bien. Yo no puedo decir que excelente, pero me parece que bastante bien. La Caja Costarricense del Seguro Social, heredada de hace 70 años, y lo mismo que el Ministerio de Salud, nos están protegiendo las vidas. Pero en el área económica yo creo que estamos fallando. Creo que al gobierno le ha faltado rigurosidad, decisión, y hay mucha ambivalencia. Vean ustedes, solamente para poner un ejemplo, que se habló de, el gobierno anunció que este año 2020 no va a haber un aumento de salarios a los trabajadores del sector público. Luego, unos días después, manda una consulta el mismo gobierno a la Procuraduría. Entonces la Procuraduría dice que no se puede suspender, que hay que hacer el aumento. Entonces ya ahora se va a hacer el aumento. Pero ahora vuelven a mandar otra consulta. Entonces esas ambivalencias y esa incertidumbre trasladada a la economía nos da un problema enorme a nivel mundial, y la deuda de Costa Rica, que alcanza alrededor del 60%, empieza a verse perjudicada a nivel global, y entonces nos va a costar muchísimo lograr préstamos o lograr recursos para ayudar al país. Muchas gracias. La siguiente, de los impactos positivos que usted ha identificado, ¿cuáles deben regularse para que no vuelvan a afectar el ambiente? Bueno, a mí me parece que otra de las oportunidades, vinculándolo creo que con la primera pregunta, es impulsar más el transporte con energías alternativas. Por ejemplo, creo que las energías, el transporte con energías híbridas o eléctricas reducirían muchísimo los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo de dióxido de carbono. Tal vez en Costa Rica impactamos muy poquito en eso, si lo comparamos a nivel global. Pero bueno, los países del mundo deben también transformarse hacia esas nuevas energías, energía eólica, energía geotérmica, energía de otras. Bueno, eso es otra de las cosas que tenemos que considerar en Costa Rica. Nosotros queremos las aguas cristalinas y queremos los ríos fluyendo. Y entonces ahora también hay gente que se opone a que haya energía hidroeléctrica, que es una de las más limpias del mundo. Pero entonces una forma alternativa podría ser la energía geotérmica, que en Costa Rica se ha explotado muy bien, y que hay otros volcanes que podrían utilizarse y que hasta ahora no han sido utilizados como alternativa. Así es que hay que ser innovador, hay que abrir la mente a las diferentes ideas y evaluarlas. Por ejemplo, a mí me parece que el tren eléctrico que se está impulsando ahora es una gran oportunidad, pero también hay que evaluarlo. Hay que ver cómo se hace para no endeudar a las futuras generaciones a un nivel tan alto que no puedan salir de eso o que queden atrapadas con esa clásica trampa de países de ingreso medio. Entonces, hay que buscar salidas con innovación y con mente abierta. La siguiente, 4.1% de la disminución del crecimiento en la economía para el país. ¿Cuáles son los impactos palpables en términos llanos? Mire, lo que significa que haya 4.1
negativo, porque es que es negativo, 4.1 negativo en la economía, significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, que alrededor de 600,000 personas no van a tener ingresos, no van a tener salarios. Esas 600,000 personas significan, más o menos, si pensamos en 2 o 3 por familia, serían, digamos, por 3, 18, serían 1.800.000 personas en situación de pobreza. O sea, que pasaríamos de 300,000 a 600,000 desempleados. Pasaríamos de 1 millón de pobres a casi 2 millones de pobres, 1.800.000. En pobreza extrema probablemente también se duplicaría, que pasaría de 300,000 a 600,000. Los negocios también la van a pasar muy mal porque si esas personas no tienen ingresos, no pueden comprar. Entonces, los negocios no van a poder vender y no van a poder, y la economía se va a entrampar y no va a poder circular y no va a poder funcionar. Entonces, tampoco los empresarios pequeños, medianos, pulperías, almacenes, van a poder vender, ni tampoco los que clásicamente atendían, digamos, más, digamos, el ocio productivo, como puede ser, no sé, desde las canchas de papi fútbol hasta los cines o los bares, los restaurantes, tampoco van a funcionar. Entonces, ahí se desencadena un problema aún mayor. Y si esto sucede, cuando ha sucedido en países o en la misma Costa Rica en los años 80, que hubo problemas gigantescos, entonces también se da una tormenta social, porque los grupos sociales empiezan a presionar, unos por conseguir trabajo, otros por conseguir dinero, los asaltos, las muertes, las amenazas, pero por otro lado la seguridad, el vandalismo, en fin. Entonces, eso es lo que hay que detener. Hay que buscar la manera de cómo podemos manejar ambas cosas, manejar la crisis de salud, pero al mismo tiempo ir abriendo la economía, ir participando a las empresas, ir generando empleo. Y por eso insisto en que el gobierno, cualquiera que sea, de este, digamos, de este partido político o de cualquiera otro que esté, tiene enorme responsabilidad y necesita claridad y poner mucha atención. Yo estoy abogando, igual que los compañeros del SIMPE, hacia un nuevo pacto social, un nuevo entendimiento entre los grupos, porque definitivamente no todos vamos a poder continuar con las condiciones, digamos, buenas o medianamente buenas que teníamos, sino que va a haber que hacer un reajuste en las cosas. Si nosotros bajamos, digamos, las cargas sociales para que la gente de las empresas pueda trabajar y pueda emplear más gente, entonces afectamos a la caja del seguro. Y si no las bajamos, entonces las cargas sociales van a ser muy altas y no van a permitir que haya trabajo. Entonces hay que sentarse a dialogar. ¿Quiénes? Sindicatos, empresarios, gobierno, academia. Y no nos extrañe que vuelvan a ver nuestro presupuesto universitario, porque el gobierno va a tener que buscar cómo hacer para que sea eficiente el presupuesto. Y entonces yo anticipo que va a ser muy difícil que el presupuesto de la universidad, de las universidades FES, aumente este año. Yo lo veo prácticamente imposible. Entonces, bueno, tenemos que buscar más eficiencia, hacer más con lo mismo. Y para eso se necesita, digamos, mucha medición, mucho diálogo, mucha consenso, y vamos a tener que llevar a las universidades, las empresas y todo el mundo a esa posición. Muy bien, el siguiente es un comentario. ¿Hay pendientes en la práctica? Hubo muchos cuestionamientos a la universidad por la construcción de los nuevos edificios. En su diseño se equivocó completamente el uso de estrategias pasivas para la regulación y el uso de energías, en pleno año por la madre tierra, según el decreto institucional de este mismo año inclusive. Hay que hacer autocrítica
hay que hacer denuncia para luego hacer el anuncio de la esperanza de otro mundo posible. Y la última consulta que tenemos, don Olman, perdón, ¿se quiere referir a este comentario? Sí, me parece que es un comentario muy acertado. Me parece que la autocrítica es no solamente importante, sino necesaria. Y a mí me parece que sí, que está muy bien que nosotros nos revisemos internamente y busquemos a ver si podemos hacer, como decía hace un momento, más cosas con los mismos recursos o más eficientes con el uso del espacio, con el uso de la luz, con el uso de la energía, con el uso de los recursos que tenemos. Yo no estoy seguro si todos los edificios fueron construidos sin las condiciones. Me acuerdo que desde hace 15 años, cuando yo fui rector, pedía que se transformara toda la construcción hacia formas más sostenibles. Para la actualidad, ya las formas más sostenibles son más modernas y no existían hace 15 años. Imagínense que cuando yo fui rector, de cabezón metí el Wi-Fi en los edificios. No había Wi-Fi en ningún edificio, no había internet inalámbrico, no había ningún laboratorio grande. Bajo nuestra administración creamos el megalaboratorio de 100 máquinas y eso fue casi que un escándalo. A mí me dijeron y me acusaron de que estaba trayendo ideas imperialistas, capitalistas y gringas, porque dije que íbamos a hacer la matrícula en línea, porque antes se hacían filas de 300, 400 metros. No sé si algunos de los que están aquí me escuchan, se acordarán de esas filas enormes debajo de la lluvia y del sol. Y a los estudiantes les dijeron que se opusieran al rector y se opusieron al rector porque iba a hacer la matrícula en línea, porque les decían que lo que iban a hacer era a desmovilizarlos porque en las líneas y en las filas ellos podían repartir propaganda en contra de la administración y que esos eran ideas gringas. Entonces, en efecto, tenemos que cambiar. En efecto, tenemos que revisarnos. No puede ser posible que nosotros hayamos pensado en hacer, digamos, un espacio como el que se pretendía en la Plaza de la Diversidad. Más bien, la Plaza de la Diversidad es un orgullo que se creó también desde hace 15 años y que nos puede servir como una marca clave de la Universidad Nacional. Yo sí estoy de acuerdo con esa propuesta y me parece que incluso la parte burocrática de normativa y de procedimientos que tenemos es demasiado rígida. Termino diciendo, la fundación de la Universidad Nacional se creó para facilitar y para ayudar a todos los universitarios a hacer los proyectos y programas de investigación y otras cosas más ágiles y más fáciles y poder moverse más rápidamente. Y yo nada más les dejo la pregunta, ¿realmente estamos haciendo las cosas más fáciles a través de la fundación o podemos mejorar? Gracias. La última consulta, don Olman. Debido a que muchos productos se están comercializando en el marco de la emergencia, como tapabocas, guantes desechables, envases desechables de alcohol, en gel, etcétera, ¿cómo se podría regular el mercado para que estos productos incluyan el concepto de economía circular? Sí, muy bien. Incluso iba a poner una foto, pero ya tenía tantas láminas que me preocupé de poner una más. Pero tenía una foto bellísima que salió hace un par de días en el periódico, en donde en las costas, en las playas, en este momento están un montón de tapabocas botados y de botellas de plástico, de alcohol en gel, etc. Y me parece que es clave. Bueno, lo primero es, yo creo que más que regulación, yo habría que pensar bien la regulación, pero yo más que regulación, más bien promovería lo que es la educación sobre cómo desechar adecuadamente, cómo reciclar, cómo hacer para que las cosas se puedan, digamos, reutilizar. La parte educativa es clave y, por ejemplo, hay alternativas como las que hace el programa de gestión integrada de recursos, de recoger, por ejemplo, botellas plásticas o de recoger botellas de vidrio o de
digamos, o de cambiar por e-coins, en fin, esas cosas. Y yo voy más por esa línea, aunque desde luego yo insistiría en que la universidad podría buscar la manera de innovar, igual que hemos estado innovando en estos días, en estos 3 meses, alrededor de temas de caretas plásticas, protectoras, etcétera, buscar cómo innovar también para hacer cosas que se desintegren y se asimilen en el ambiente. Hace un tiempo yo organicé un congreso y queríamos regalar unos lapiceros, pero los lapiceros eran como digamos, de plástico, ¿no? Y internamente la tinta es química. Entonces los transformamos y pedimos que nos hicieran una propuesta de lapiceros diferentes y nos dieron lapiceros que se hicieron con fécula de maíz. La tinta era tinta de soya, no química, se ponía en envases que también se desintegraban y era toda una novedad para las personas que participaron. Tenemos que ir hacia cada vez ser más innovadores. Esa es la única forma también de bajar los precios de las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, don Olman. Yo tomé algunas notas para tratar de sintetizar esta conferencia que me parece a mí ha sido, que ha presentado un panorama muy amplio, pero también realista de la situación. Bueno, es alarmante esta cantidad de personas que se proyecta que se quedarán sin empleo, 600,000. Luego, es muy interesante cómo es que estos retos nos invitan a analizar a largo plazo y a comprender el cambio climático, como lo presentó en la primera diapositiva, como algo al que prestarle mucha atención y cómo podría representar este fenómeno muchísimas más como una crisis más pronunciada que la que podría generar solamente el COVID-19. Luego, la educación superior y su relación con los ODS, en donde está la formación de profesionales que tienen este carácter humanista, ambientalista, sensible, donde está esta investigación innovadora que ofrece soluciones acordes a las necesidades. Y cierra usted con este ejemplo del lapicero que me parece a mí extraordinario, porque no solamente mejora el producto, sino que también imprime un sello particular de un compromiso con el medio ambiente y con la dinámica que se quiere sostener, ¿verdad? Como una imagen íntegra. Luego el compromiso público y la rendición de cuentas constante. En este apartado particular de la rendición de cuentas, desde la Vicerrectoría de Investigación se está haciendo un ejercicio de rendición de cuentas de la investigación en los territorios. Ahora por la coyuntura se ha detenido, pero estábamos trabajando con los consejos municipales y llevando las investigaciones y los resultados de estas investigaciones a estos lugares, a estos cantones en donde habían impactos reales. Y es muy interesante porque en una de las que logramos hacer, que fue en la zona de Los Santos, uno de los hallazgos de una de las investigaciones sobre una especie de flor en Los Santos, en el páramo, se estaba construyendo la política de turismo. Entonces, como era una cuestión endémica, eso le dio el cuerpo teórico a la política para que se hiciera protección de esta flor. Entonces, también cómo es que esta academia se vuelve de verdad compañera de los procesos locales. Luego, sobre los retos de la economía circular y esta consideración integral de un sistema, a mí me parece muy interesante porque, de nuevo, vuelve la mirada para cuestionarnos cómo es que consumimos, creamos, diseñamos para darle la vuelta y que sea este sistema en un engranaje mucho más pulido, la reducción de residuos,
consumo energético menor, en fin, otras muchas posibilidades. Luego, yo coincido con usted en esto del cambio rotundo en la forma en que nos comunicamos y cómo es que esta cercanía a la tecnología más bien nos ha permitido ampliar muchísimo los escenarios posibles, pero sí que ha requerido un compromiso de todas y de todas las personas que nos sumamos, porque no, de pronto puede ser no sencillo hablarnos así a través de la computadora y estar más acostumbradas al contacto, pero que es la forma de que nos cuidemos, es la forma de potenciar los vínculos, de llegar a muchas más personas, de reducir la huella de carbono. Y sobre la educación como herramienta para el desarrollo y acciones ante la emergencia, yo creo que muchos son los esfuerzos que se hacen desde las universidades públicas y desde la Universidad Nacional para que estas acciones sean muestra de cómo es ese compromiso de esta universidad necesaria. Y también quería cerrar comentándole a usted, don Olman, y a las personas que nos acompañan, que dentro de la estrategia de carbono neutralidad, la Comisión de Sustentabilidad, que es quien acompaña este espacio, estamos haciendo un esfuerzo sostenido para el inventario de capturas y de remociones y toda la cuestión técnica que está detrás de esta certificación. Entonces, también la universidad, aún en este impasse de asistencias, seguimos trabajando en esto, por esta lucha y por este compromiso hacia la carbono neutralidad. Entonces, sí, agradecerle enormemente su disposición y que nos haya acompañado, y a las personas que se sumaron también por sus comentarios. Una observación más, si me permite, pequeña. Sí, señora, adelante. Gracias. Bueno, me parece que usted hizo un excelente resumen, Yudel, y fue muy mágica al ir tomando alrededor de la presentación todos los diferentes detalles que quería resaltar. Muchas gracias por su buen resumen. Yo quisiera enfatizar en una cosa, y es que muchas veces se cree que las universidades estamos, digamos, alejadas y como una torre de marfil o algo así de la sociedad y del sector productivo nacional, de las empresas y de las personas. Y yo quisiera enfatizar en que si tenemos ese gran reto ante el COVID y ante el cambio climático y ante una transformación de la realidad, pues entonces tenemos que vernos todos como compañeros, como parte de un mismo sistema en donde la universidad y la academia en general, las universidades y la academia, tenemos que acercarnos al sector productivo, empresas y medianas, pequeñas y grandes, al gobierno y a los diferentes grupos. Me llama la atención este tema y quiero terminar enfatizándolo porque pareciera como que a veces algunos compañeros universitarios, digamos, si los economistas están hablando de que hay que seguir con la economía y hay que dinamizar la economía, entonces sienten como que estamos atentando contra la salud y la vida de las personas. Pero no, igual que si nos acercamos al gobierno a darle recomendaciones, entonces es que son de un partido o del otro, o es que son unos políticos y ya todo cae en la palabra políticos, entonces son políticos corruptos y son de un... No, es que tenemos que ver que la realidad del mundo nos tiene interconectados, y solo interconectados con humildad, con ética y con valores vamos a salir de esta situación. Muchas gracias y de verdad les agradezco la invitación. A usted, don Olman. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron, que hicieron sus comentarios, y posteriormente vamos a hacer publicación de este video, así que ahí van a tener más chance de revisar en detalle la presentación y los comentarios. Muchas gracias, que pasen linda tarde. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bye bye.